Hemos oído durante todo este trimestre acerca de Gálatas y vemos que se habla mucho con relación a la gracia y la obediencia. Mas queremos saber cómo podemos llegar a cumplir la ley. Nos preocupa que al llegar a esta lección 12 encontremos las obras de la carne y las del espíritu y no se capte cómo funcionan estas en el hombre. Queremos agradar al espíritu, pero ¿cómo? Bueno, para poder despejar todas estas incógnitas, contamos hoy con la presencia del hermano Darío Ra y queremos preguntarle por qué es tan complicado entender a veces a Pablo, aparentemente, sobre todo cuando escribe las cartas de Romanos y Gálatas, porque Pedro nos dice que hay muchas cosas difíciles de entender de estas cartas. Hermano Darío. Primero que nada, tenemos que fijarnos el tema que se está tratando en cuestión en la carta de Gálatas. ¿Qué es lo que Pablo está mencionando aquí? Él introduce en la carta el tema de los maestros judaizantes y declara que estos han introducido un nuevo evangelio, un evangelio falso, porque en realidad no existen dos. Dicho evangelio se basaba en las tradiciones, así nos lo dice el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14. Tal es así que estas tradiciones eran las que estaban tomando el lugar de las enseñanzas de Dios, del evangelio. Dijo así el apóstol: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. De esta forma es como el apóstol Pablo nos hace entender que ahora el nuevo evangelio estaba tratando de llevar a los hombres a cumplir con la ley de Dios, pero a través de las tradiciones. Ya Jesucristo había hablado acerca de eso en San Marcos 7, 6 al 9. Habéis dejado el mandamiento de Dios para seguir vuestras tradiciones. Sin duda, es imposible que el hombre pueda llegar a obedecer la ley por medio de tradiciones, porque éstas no satisfacen la justicia que exige la ley, es decir, la obediencia que exige la ley. Por otro lado, el apóstol Pablo, luego en el capítulo 3, nos lleva a comprender que es imposible de guardar la ley a través del libro de la ley. Y aquí ya entra en un segundo terreno, en el cual está mencionando los rituales y las ceremonias que solamente tenían valor hasta que Cristo llegó. Aun que tenían valor simbólico, no podían tampoco llegar a limpiar los pecados porque se requería de la sangre del Hijo de Dios. Por eso en Hebreos capítulo 10 versículo 3, el apóstol Pablo dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, con esto se demuestra que un segundo intento para obedecer la ley con las ceremonias y los rituales es imposible. Esto es lo que demandaba el primer pacto, que se tenía que obedecer la ley por medio de rituales y ceremonias y por el esfuerzo personal, el esfuerzo propio. Cuando Dios les dio la ley a los israelitas, les dijo que tenían que obedecer todo eso si querían ser su tesoro especial y una nación escogida especial por Dios. Pero cuando ellos intentaron obedecer así esa ley, sin la ayuda de Dios, sin las enseñanzas de Dios, fracasaron, porque es imposible cumplir el primer pacto de esa manera. Y aunque tuvieran los sacrificios y los ritos para el perdón del pecado, no iban a poder satisfacer a la ley, porque no podían llegar a cumplirla, como se puede notar que fracasaron al construir el toro Baal. Por otro lado, un tercer punto que ataca el apóstol Pablo está en el capítulo 5 de Gálatas, donde él entra en el tema de la circuncisión. En el tema de la circuncisión, los judíos creían que por estar circuncidados ya estaban salvados, y que de esa manera satisfacían a la ley. Pero por la circuncisión tampoco se puede satisfacer a la ley, porque la circuncisión solo era una operación en la carne, y esa operación en la carne no podía jamás satisfacer lo que la ley pedía, la obediencia perfecta a los 10 mandamientos. Y por esa razón es que el sistema ritual de la circuncisión no podía jamás llegar a cumplir con el primer pacto.
Y de ahí es que el apóstol termina diciendo una serie de acciones que el hombre realiza por naturaleza. Nos muestra que todos nosotros dentro ya llevamos las obras de la carne, que se hacen manifiestas ¿en qué? En la fornicación, el adulterio, la lascivia, las envidias, contiendas, toda una lista, una gama de las malas acciones del hombre. Todo eso nosotros lo tenemos ya dentro. Por lo tanto, ya venimos con todo eso escrito. Aunque no hemos hecho ninguna acción desde el tiempo en que hemos nacido y no se nos puede acusar, pues, de haber cometido pecado antes del nacimiento, porque pecado es transgresión de la ley. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice el texto bíblico en Santiago 4:17. Pero bueno, muy aparte de ello, es que el apóstol Pablo ahora presenta también otra lista, y dice, pero los frutos del Espíritu son. Y aquí es donde debemos entender que el apóstol Pablo quiere hacer notar la gran diferencia que hay entre querer obedecer la ley por los términos del primer pacto, que vienen a ser las tradiciones, que vienen a ser los ritos y ceremonias y que viene a ser la circuncisión, con la obediencia que sí se puede lograr a través del segundo pacto por medio de las mejores promesas que tenemos hechas por Dios a través de Jesucristo. Jesús, al venir al mundo, vino a dar su vida por nosotros, para que nosotros pudiésemos obtener el perdón de nuestros pecados. Y al obtener el perdón de nuestros pecados, pudiéramos empezar una vida de obediencia a sus mandamientos. Pero no nos deja solos para poder inventar tradiciones y reglas para poder obedecer esa ley. Por el contrario, nos ha dejado el Evangelio con todas sus enseñanzas, para que nosotros podamos aprender a saber qué cosa es lo bueno y lo malo según este Evangelio. Y al practicar los ejemplos que tenemos dentro de la Biblia y al llenar nuestra mente de ellos, ahora nuestra mente se llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque todas estas cosas no las vamos a buscar para entender su significado en un diccionario. Todo lo que tenemos que hacer es estudiar la Biblia y allí veremos actos de paciencia, actos de fe, actos de amor, todo lo necesario como para poder hacer que fructifiquemos para la justicia. Y lo que Pablo termina diciendo es que si obedecemos nosotros con el Espíritu fructificará en nosotros las acciones correctas para poder cumplir la ley. Jesús dijo en San Juan capítulo 6 versículo 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que si nos llenamos de esas palabras de espíritu y de vida, esas palabras que son el espíritu estarán en nosotros. Y cuando ese espíritu está en nosotros a través de la palabra de Dios, ese espíritu será el motor que impulse nuestras acciones. Por eso es que todos los que leen la Biblia y se llenan de ella, llegan a cumplir todo lo que la ley les pide. Así de sencillo es el libro de Gálatas para poderlo entender. No era tan complicado, porque el libro de Gálatas, todo lo que nos quiere llevar a poder saber es que existen dos pactos. De ahí que en Gálatas 4 el apóstol Pablo dice que el primer pacto es para servidumbre y el segundo pacto es para libertad. Los que quieren obedecer el primer pacto con tradiciones, rituales y ceremonias están esclavizados porque no pueden dejar su pecado, no tienen salvador. No hay quien les perdone ni les enseñe cómo dejar el pecado. Mas en el segundo pacto sí lo hay. Esta es la conclusión del libro de Gálatas. Hermano Darío, le agradecemos por la sencillez con que nos ha hecho ver esto que parecía tan complicado. Y bueno, la verdad, era fácil de entender con las explicaciones claras.